Este 26 de mayo, Cartagena y toda Colombia sale al frente de instalaciones militares para respaldar a las fuerzas militares, a la policía y en general para respaldar el orden constitucional. Mire, yo no sé si Petro logre terminar su periodo porque la estructura formal del Estado colombiano hoy por hoy blinda de forma muy sólida a un presidente. Pero este es tan corrosivo, autodestructivo y tan dañado que es casi inevitable su salida. Él mismo se ha dedicado a sabotearse y a ejercer el más corrompido y deshonroso gobierno de la historia de Colombia. Petro es ilegítimo, se robó las elecciones, es decir, inyectando descomunales y desproporcionadas, además de ilegales, cantidades de billetes a su campaña que traspasó todo límite moral, legal y constitucional. Por eso se tiene que ir. Pero nada, él prefiere incendiar el país antes que acatar o reconocer la institucionalidad democrática. Ya sabemos cómo es. Siempre lo hemos dicho. Ese populismo de la victimización, esa confrontación social, me has dicho, ese tipo está enfermo y ya desconectado de las ciudadanías sensatas, razonables y buenas de Colombia. Entonces, el gobierno implosiona y colapsa. Pero colapsa por culpa de ellos mismos, de su hijo, de su esposa, de su hermano, de Benedetti, de los maletines de dinero que danzaron por todos lados, Olmedo, Schneider, los carrotanques, el Clan Torres, las FARC, el ELN, todo su círculo cercano lo boletea con un escándalo por mes. Cada escándalo, ¿no? Peor que el otro. Escalofriante. Por eso, muchos anticipan su ocaso. Petro fue un estruendo, fue un estruendo pasajero, una histeria colectiva que ya se apagó. Petro colapsa, se hunde, porque de tanto recoger cosechas y cosechas de odio que sembró durante años, ese barco quedó pesado y se hundió. Lo triste es que se ahogan en su propio odio y su propia destrucción, porque son un gobierno destructivo, solo piensan en demoler, siempre tienen a alguien a quien atropellar, siempre a alguien a quien acabar. Bueno, todo eso se les está devolviendo y los aplasta. Y por otro lado, el Congreso se asfixia en corrupción y es cada vez más inoperante, incapaz de establecer contrapesos, ni mucho menos tiene la capacidad de detener el destructivo plan de Petro, del ELN, las FARC y todos esos que quieren ver a Colombia sumergida en tiranía y opresión. El último reducto de la institucionalidad democrática son las fuerzas militares y la policía de Colombia. Y por eso toda esa gente le están dando con todo, pero con todo a destruirlas, a desmantelar las operativas presupuestal y toda su capacidad de inteligencia. Además de que están reduciendo a más no poder el pie de fuerza del ejército, de la armada, de la policía, de la fuerza aérea, reduciendo costos operativos, gasolina, repuestos. Es cada vez más inoperante y como no entienden el territorio porque la inteligencia fue destruida, entonces los mandan a operar a ciegas, a ser blancos fáciles del terrorismo. Qué triste. Yo me pregunto cómo se sentirán las fuerzas militares en esa sórdida situación en donde no tienen a quién acudir, porque entre ellos no podrán hablar, porque cada palabra que se diga juega en contra de ellos, es persecución, es echarlos como perros. Ellos se sentirán pues a merced del pueblo, que nosotros, el pueblo verdadero, los dejamos tirados. Es momento de salir a respaldarlos, de rodearlos, de manifestarles cariño, afecto, solidaridad, estar ahí, de verdad estar ahí, que sientan que la ciudadanía se expresa en respaldo a ellos, en respaldo al orden constitucional. Porque todo esto que está pasando en Colombia, no nos digamos mentiras, es muy peligroso y oscuro todo. Pero no será una situación palpable, ese peligro no será palpable hasta que usted lo diga. Dígalo. Petro quebró el orden constitucional. Sí, dígalo. Pero ¿por qué le da temor decirlo? Si es la verdad.
Petro quiebra el orden constitucional al desmantelar operativa, presupuestal y moralmente a las fuerzas militares y a la policía. ¿O usted pone en duda que eso esté ocurriendo? Petro quiebra el orden constitucional al empoderar grupos criminales y mafias, entregarles miles y miles de comunidades y municipios bajo el yugo de los violentos. ¿O usted duda que esto es lo que está ocurriendo en Colombia? Petro quiebra el orden constitucional al elegirse presidente de forma fraudulenta. ¿O usted aún lo duda? Petro quiebra el orden constitucional al corromper voluntades con miles de millones en bolsas robados de los impuestos de los contribuyentes. Y ni quiero imaginar qué están haciendo con los carteles y las platas de las mafias. Petro quiebra el orden constitucional y todos debemos salir a decirlo. Todos los días debemos decir: Petro quiebra el orden constitucional. Una vez tengamos ese consenso civil, podremos avanzar a las soluciones. Mientras tanto, los invito a rodear a las fuerzas militares y a la policía, con actos públicos como la veratón de este 26 de mayo, programada en todo el país. Todo el país va a salir a las diferentes instalaciones militares a rodearlas y a respaldarlas. En cada ciudad habrá concentraciones con velas y veteranos formados en respaldo a militares y policías, que al final es el último reducto de la institucionalidad democrática del país, que también usted debe decirlo más a menudo. Los cartageneros saldremos este 26 de mayo y nos concentraremos a las 4:30 p.m. enfrente de la base naval, ahí en la entrada de Boca Grande. Encenderemos cientos de velas en honor a los caídos por la institucionalidad democrática y el orden constitucional. Recuerden, es este 26 de mayo.